y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Señor, y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Muy buenos días, mis amados pastores, mis amados hermanos, hermanas. Qué alegría, qué gusto que me da de verles aquí reunidos. De hecho, nos reunimos aquí con el propósito de conocer la palabra de Dios y de exaltar su nombre. La prédica de hoy, bueno, se trata sobre un mandamiento de Dios. Del segundo mandamiento de Dios se va a centrar hoy. Y el título de la prédica es El Dios que no cabe en una figura. Imposible, ¿verdad? Porque Dios es todopoderoso, es omnipotente, es omnipresente, en nada se puede igualar a Él. Y por lo tanto, nosotros no debemos imaginarnos que podemos comparar a Dios en una representación de una figura hecha por manos de hombres. De hecho, el mandamiento en el que hoy se va a predicar está en Éxodo 20, 4, 5, en el que Dios habla a Moisés cuando le dio en las 2 piedras escritas con las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Este mandamiento que se encuentra en Éxodo 20, capítulo 20, versículo del 4 al 5, es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y dice así, es una prohibición. Dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esas imágenes ni les sirvas. Porque yo, Yahweh tu Dios, soy un Dios celoso. No lo digo yo, lo dice nuestro Padre Celestial. Él es el que está hablando, el que está diciendo que no nos hagamos imágenes, que no nos hagamos estatuas de representación divina, hechas por manos de hombres. Este mandamiento está diseñado con la intención de proteger al pueblo del engaño de la idolatría, porque puede pasar de ser una simple imagen, puede pasar a ser una idolatría, dependiendo como el ser humano lo vea, ¿no? Este mandamiento está estrechamente ligado con el primer mandamiento. En el primer mandamiento que Dios dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y se centra
en la prohibición de crear imágenes en representación física de lo divino. La razón de este mandamiento es evitar que las personas pongan la devoción, la fe, en una imagen creada por el hombre, hecha por manos de hombres. En esas imágenes que son objetos visibles y tangibles. En lugar de dirigirle la oración, la devoción y el amor al único Dios verdadero. Esas imágenes pueden llevar a una forma distorsionada de espiritualidad, ya que se corre el riesgo de atribuir poder divino a objetos hechos por manos del hombre. Y lo que desvía la atención de la fe del verdadero Dios. Este mandamiento nos recuerda que con la fe, que la fe es una cuestión del corazón y del espíritu, no solo de la vista. Porque nosotros nos movemos por fe, no por vista. Nosotros no hemos visto a Dios, pero sabemos que existe. Porque la misma creación habla de su gloria, de que Dios es. De hecho, la palabra existe tampoco, no cabe Dios en esa palabra, o sea, en esa palabra existe, porque la existencia está, Dios lo tiene el control de la existencia, el tiempo mismo está sujeto a Dios, la existencia sujeto a Dios, porque Dios es mucho más que eso. Creer en Dios implica una conexión interna y una relación personal que va más allá de cualquier representación material. La verdadera fe es una convicción profunda que trasciende el mundo físico y se enfoca en la esencia espiritual de la divinidad. Por eso la palabra de Dios dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La adoración y la fe tiene que estar enfocada exclusivamente al único Dios verdadero. Ahora, la palabra honrar, lo que el Señor dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellas, ni las honrarás. En otras Biblias dice, no las rindas culto. Ahora quiero enfocar lo que es honrar. Honrar una imagen se refiere a mostrarle respeto, veneración o reverencia. No necesariamente es una adoración. Pero el hecho de que la persona tenga una imagen y le muestre un respeto exclusivo y empiece a tenerle aquella imagen como una representación divina, eso ya corre un peligro en nuestras vidas de que nuestro corazón se puede desalinear el enfoque, la fe, el amor a Dios y ir poniéndola en una imagen. En el contexto religioso, esto puede manifestarse a través de la oración, la devoción y el cuidado de las imágenes sagradas. Para quienes se inclinen ante ellas y las honren, trae castigo. Hablando el mismo Dios, el único Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, en Éxodo 20, 5, 6. Dice Dios así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, cuando el Señor dice, o sea, que castiga la maldad de los padres a los hijos, no es que es un Dios injusto, sino que esto es lo que pasa. Los hijos ven a sus padres y siguen sus ejemplos. Si ven los hijos a sus padres que adoran al único Dios verdadero, ellos también van a adorar al único Dios verdadero. Pero si los hijos ven a sus padres que empiezan a tener imágenes en representación divina y empiezan a hablarles aquellas imágenes supuestamente que están hablando con Dios, pues no. Entonces los niños también, ¿qué hacen? Empiezan a su corazoncito a entregar el amor a aquellas imágenes. Entonces ahí corremos el riesgo de ser idólatras. Corremos el riesgo de que el castigo venga sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento hay una desobediencia. Es Dios prohibiendo hacernos imágenes que en representación divinas, prohibiéndonos hacer imágenes, postrarnos delante de ellas y rendirlas culto. Eso es lo que nosotros no debemos hacer, porque Dios es dando este mandamiento. Y Dios sabe por qué lo hace. ¿Por qué da este mandamiento? Pues de pronto alguien nos puede decir, pero Dios mismo mandó hacer imágenes. Sí, vamos a ver. En Éxodo capítulo 20, versículo 18-20, Dios dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Este propiciatorio era donde Dios, el Dios verdadero, se presentaba en el Antiguo Testamento, se presentaba en ese lugar. Pero Dios manda hacer aquellos querubines, no con el fin de que las personas adoren a aquellos querubines o se postren delante de ellos o los rindan culto, no, sino que el sumo sacerdote entraba una vez al año y tendría que ser preparado de ser un santo para entrar ahí a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se presentaba allí, en medio de los 2 querubines. Entonces, la adoración y la conversación era a la presencia de Dios, al Dios verdadero, más no a los querubines. Entonces, una imagen no es mala, siempre y cuando la persona no le tome como a un ser divino o como a compararle como si fuera Dios o un santo. Entonces, esas imágenes no hacen ningún daño, no corren ningún riesgo. No es Dios lo que se refiere a prohibir esas imágenes, porque de hecho hay cantidad de imágenes. Pero el daño, la prohibición de Dios en este mandamiento es cuando aquella imagen se convierte en la persona como algo más que una simple imagen. Lo vamos a ver en Deuteronomio 4, 15, 16, que también Dios manda hacer una serpiente de bronce. Vamos a verle allí lo que pasa con esa serpiente y después cómo termina.
Está en Números 21, del 8 al 10, en el que Dios dice, aquí es en el momento en que los israelitas salieron del pueblo de Egipto, cuando Dios envió a Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y pasaban por un desierto. Entonces, resulta que por la desobediencia del pueblo de Dios, y justamente fue porque se hicieron un becerro de oro y empezaron sus corazones a inclinarse a aquella imagen y, y adorarla, ¿no? Como si fuera un ser divino y diciendo tú eres el Dios que nos sacó de Egipto, ¿cómo podían comparar aquel becerro de oro con el Dios verdadero? Entonces por eso les sobrevino un castigo en el que aparecieron muchas serpientes venenosas cuando andaban por el desierto y estas serpientes empezaron a morderles y mucha gente murió allí. Y de hecho fue por aquella idolatría mismo la consecuencia. Entonces Dios es que hablando aquí en Números 21, 8 al 10, le dice Dios a Moisés, le dice, haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce y el Señor le dijo, sí. Y entonces las personas, cuando eran mordidas por las serpientes, miraban a la serpiente de bronce que había hecho Moisés y se sanaban. Pero con el tiempo, estas personas empezaron su corazón a enfocarse en la serpiente, más a desviarse del Dios verdadero, de la adoración a Dios, sino que ya empezaron a enfocar su corazón en aquella serpiente. Pero, ¿qué sucede después? Después dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y lo llamó Neustán. Entonces los hijos de Israel llamaron a esta serpiente con el nombre de Neustán. Y aquí dice que empezaban a quemarle incienso. O sea que como ya atribuirle aquella imagen como algo divino. Y esa era la razón por la que Oseas dice que era recto delante de Dios y empieza a destruir todos aquellos altares, todas aquellas imágenes y también la serpiente de bronce. Entonces aquí este es el punto clave en el que nosotros podemos ver y por qué Dios manda a hacer la serpiente y luego que sea destruida. ¿Por qué? Aquí Dios nos está enseñando claramente por qué razón. Porque el corazón de sus hijos se van a desviar de la esencia de la adoración a Dios y van a poner su confianza en las imágenes. Por eso es que Dios permite que se hiciera aquella serpiente y después Dios permite que sea destruida para darnos una enseñanza. Yo recuerdo hace muchos años atrás, muchos años atrás, yo andaba, o sea, leía la Biblia y fue en un momento así de tribulación que me habían regalado una Biblia, yo la había leído y había encontrado entonces que Dios prohibía las imágenes. Y entonces eso me llamó mucho la atención y empecé como a preguntarme, ¿no? O sea,
O sea, Dios prohíbe aquí las imágenes, pero ¿por qué yo veo en la iglesia donde yo asistía imágenes? Entonces, esa curiosidad me entró mucho. Y digo, y me integré a un movimiento de la iglesia, ¿no? Estoy hablando de la iglesia católica. Me entré a un movimiento que se llama Juan 23. De hecho, amamos mucho eso a los hermanos de Juan 23. Y con la curiosidad que yo iba para allá y empecé, bueno, primeramente me preguntaba al párroco de allí, o sea, que cómo, o sea, ¿por qué razón Dios, o sea, Dios prohíbe, en la Sagrada Escritura prohíbe hacernos imágenes y por qué razón existían imágenes en la capilla? Y aquel párroco no me explicó, simplemente me dijo, mira, te voy a integrar al grupo Juan 23. Y me integró al grupo Juan 23. Entonces allí nosotros nos reuníamos los viernes, recuerdo, era en la noche, creo que a las 7 de la noche. Y empiezo a preguntar a los hermanos, les digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué razón es que Dios prohíbe hacernos una imagen y en las capillas existen imágenes? Entonces los hermanos me contestaron de esta forma, Dios mismo mandó a hacer imágenes. Miren, mandó a hacer los querubines, mandó a hacer la serpiente de bronce, hasta ahí quedó. Más no me explicaron y quedé por la misma, con la misma curiosidad. O sea, Dios nunca se puede contradecir. O sea, manda a hacer imágenes o sea, prohíbe las imágenes y luego manda a hacer imágenes. O sea, ¿cómo es esto? Y yo pensé, dije, Dios nunca se puede contradecir. Tiene que haber una explicación. Y, y entonces fue cuando empecé a seguir leyendo la Biblia, pero al no encontrar respuesta a lo que yo preguntaba, eh, empecé a ir a la iglesia cristiana, por lo cual mi intención era también preguntar, pero después pensaba, digo, si pregunto en la iglesia cristiana, uh, bueno, me van a decir totalmente que no, o sea, imágenes no, no y no, y tal vez no encuentre la respuesta. Y entonces, cuando seguí avanzando leyendo la Sagrada Escritura, encontré en el que Jesucristo dice que nos enviará el Espíritu Santo y Él les enseñará la verdad, y la verdad os hará libres. Dije, aquí está la clave. El Espíritu Santo es el que me va a enseñar la verdad. Es el Espíritu Santo el que me va a enseñar todo. Y entonces empecé a centrarme mucho en el Espíritu Santo y a pedirle al Espíritu Santo, a decirle en oración, Señor, Jesucristo dijo que tú eres el que nos enseñas la verdad y nos recuerda todas las cosas. Mire, yo tengo esta pregunta. Espíritu Santo, hay algo que no entiendo. ¿Cómo es posible? O sea, que Dios manda a hacer querubines, manda a hacer una serpiente, y en el segundo mandamiento prohíbe imágenes. ¿Cómo es eso? Y fue el Espíritu Santo que me fue abriendo el entendimiento y haciéndome entender cuál era la razón que Dios mandaba hacer imágenes y luego las prohibía. Y entonces entiendo por qué el Señor manda hacer la serpiente y luego la manda a destruir. Y está muy claro allí, pero en ese entonces yo no entendía. Pero está tan claro que el Señor nos está enseñando es por qué. Porque los hijos de Dios, al hacernos imágenes tangibles y visibles que en representación divina, corremos ese riesgo. Y de hecho sí corremos ese riesgo. Yo vi, era una imagen que cargaban en sus hombros y lo sacaban en procesión. Había cantidad de gente, pero así, como hormigas, que se lanzaban, o sea, se tiraban a aplastarse ahí del uno al otro para tocar la cabeza de aquella imagen. Con qué desesperación se lanzaban y ellos al tocar la imagen se quedaban felices. Ese es el punto al que Dios quiere que no lleguemos nosotros. Porque en ese momento el corazón de la gente, de los hijos de Dios, de las personas, están enfocados ya prácticamente al 100% a aquella imagen. Ahora, Dios
Dios también prohíbe hacernos imágenes, dice, de la tierra, de lo que está en la tierra, en las aguas, debajo. Entonces, aquí también nosotros podemos comprender imágenes de quién. Puede ser de aquí de la tierra, imágenes de santos o de María. De hecho, si María, la madre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, yo la quiero y la respeto muchísimo. Ella debe estar en el reino de los cielos porque fue una sierva de Dios que dio un sí al Señor a pesar del peligro que ella corría, pero ella fue obediente a Dios y fue la madre de Jesucristo en la que el mismo Dios Jesucristo se engendró en su vientre para tomar cuerpo humano y poder hacer aquel sacrificio y morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Pero hay imágenes que supuestamente son de María, de la Virgen María, que, bueno, son imágenes hechas por manos de hombres y las ponen nombre. Unas dicen Virgencita del Quinche, bueno, por el hecho de que supuestamente apareció en el lugar llamado el Quinche. Y otras la Churonita y tantos nombres que hay, otras del Cisne y así tantos nombres que hay. Hay de Loja, exactamente. La Churona, sí. Y hay muchas, muchas más. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los hijos de Dios? Que ponen su fe y su confianza en la imagen. Bueno, ni siquiera es en María, es en la imagen. De hecho, cuando reciben un milagro, ya no van a otra virgencita, supuestamente. Pongamos que recibieron un milagro en la virgencita del Quinche. Entonces la persona ya no va a la virgencita del Cisne, ni a la virgencita del Carmen, ni a la otra virgencita de tal nombre, sino que exclusivamente la del Cisne, porque la virgencita del Cisne es la milagrosa y van atrayendo más gente, o sea, ya también sus hijos, sus familiares van. ¿Y Dios dónde queda? La confianza en Dios, la fe en Dios, la adoración en Dios, ya no está en ellos. El corazón de ellos, la fe y la confianza de ellos está puesto en aquella imagen. Y eso es lo que Dios quiere, que no lleguemos a ese punto. De hecho, cuando nosotros hacemos eso, es considerado como un adulterio. Que nuestro corazón se desliga de Dios para ligarse a una imagen. Y es ese tipo de imagen el que Dios prohíbe. Aquella imagen en la que el Hijo de Dios, el ser humano, entrega su corazón y su confianza y su fe y su devoción. Eso es lo que Dios dice, que no nos hagamos de ese tipo de imágenes. No, más no otras imágenes que son inofensivas. Imágenes, hay templos, hay imágenes, pero que están como un adorno, digamos así, o como para resaltar a la capilla. Pero si en esa imagen no se postran, no le rinden culto, no le rinden algún tipo de homenaje, entonces esa imagen no es la que Dios prohíbe, sino aquella en la que las personas ponen devoción. En Deuteronomio 4, 15, 16 dice así: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Darle culto a una imagen. Bueno, dice de imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Aquí está hablando Moisés, diciendo al pueblo que tengan cuidado con sus almas, que nadie vio a Dios como para que se hagan alguna imagen y decir, Dios es así. De hecho, los escultores de este tiempo, nadie vio a María, no vio a Jesucristo, no ha visto al Padre, pero los hacen de su imaginación, le ponen nombre,
Y luego los hijos de Dios corren tras ellas, ponen su confianza en ellas. Mas en el Dios verdadero, no. En Isaías 46, capítulo 46, versículos 5, 6 y 7, nos dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacerse una imagen de ello. Se postran y lo adoran. Se lo echan sobre los hombros. Esas son las procesiones. Se los echan sobre los hombros. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se queda y no se mueve de su sitio. Por supuesto, es simplemente una imagen hecha por manos de hombres. ¿Cómo va a moverse de su sitio? Es algo que no tiene vida. Por eso Dios dice, ¿cómo me vas a comparar con eso? ¿Cómo pueden asemejarme con eso? ¿Cómo pueden igualarme con eso? Dios es tan grande, tan lindo, tan poderoso, tan invencible, tan omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él lo hizo, todo lo creó, todo está en todas partes. Y esos son los atributos de Dios. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Más la creación no es así. Pero uno ve que se hacen aquellas imágenes de representación de María. Dios prohíbe también de cosas de la tierra. Nosotros somos de la tierra. Y si uno ora a María en Japón, otro en Estados Unidos, otros en Ecuador, otros en el Perú, ¿acaso es omnisciente, omnipresente, omnipotente? No, no. Ya está desviado su corazón. Mas no estoy diciendo que dejen de amar a María. Lo que quiero aclarar es no enfocar nuestro corazón en imágenes hechas por manos de hombres. Mas María es un ejemplo a seguir, pero no para adorarla, no para postrarnos, rendirle culto. No. De hecho, si María estuviera aquí, ella diría, con mucha más razón, adoren a Dios y no me adoren a mí. Pídanle a Dios porque Jesucristo dijo, porque mi hijo dijo, diría María, dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre lo concederá. Así diría María, diría la palabra de Dios. ¿En qué momento Jesucristo dijo todo lo que pidan a mi madre, yo lo haré? En ningún momento. De hecho, en las bodas de Caná, cuando María intervino, fue Jesucristo con sus discípulos y María invitados a una boda. Y resulta que el vino se les acabó. Entonces María se acerca a Jesucristo y le dice, hijo, se les acabó el vino. ¿Qué le dijo Jesucristo? ¿Qué tengo contigo, mujer? ¿Acaso esas palabras, no, Dios profundizándolas, no nos está aclarando algo? Pero Jesucristo hizo, y la madre, María, dijo a aquellos sirvientes, hagan todo lo que les diga. También hay una enseñanza clave.
hacer lo que Jesucristo dice. Y más Jesucristo le dijo, mi hora no ha llegado. Pero sin embargo, Jesucristo hace que los siervos les dice que llenen las tinajas de agua y las convierte en vino. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Acaso fue por intervención de María porque María abogó? No, lo hizo porque honra a su madre. Porque el cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Por eso lo hizo Jesucristo, por honrarla a su madre, por no desairarla. Mas no por interceder, por la intercesión de María. De hecho, la Escritura dice que el único intercesor, el único abogado, el único que es la escalera del cielo y la tierra, es Jesucristo. Y es por eso que Jesucristo, al morir en la cruz, tomar el cuerpo humano, nos dio acceso al reino celestial. Entonces es por eso que nosotros tenemos el acceso a pedirle a Dios cualquier cosa. Al Dios verdadero, a quien Jesucristo dijo que pidamos. En ningún momento Jesucristo dijo pidan a los santos. Entonces, ese es el error del ser humano cuando uno empieza a desobedecer la palabra de Dios. Porque esto es una desobediencia. Vamos a ver cómo el ser humano hacen las imágenes. Dice en Isaías 44:13, dice así, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Esas imágenes que nosotros vemos y después llegan a ser como imágenes sagradas, es un montón de material. Puede ser de yeso, puede ser madera, puede ser de oro o de plata. Un material. Le dan forma de hombre o de mujer, como dice la Escritura. Y luego le ponen nombre. Y luego dicen, es la Virgencita del Quinche, Virgencita de tal, o Jesucristo del Gran Poder. Le dan nombre. Y luego le ponen en un lugar, lo venden, la gente compra. Y luego lo rinde homenaje, le rinde culto, le hacen fiestas. ¿Creen que eso le agrada a Dios? No. ¿Creen que a Dios le agradó cuando se hicieron el becerro de oro? Y luego dijeron, tú eres el Dios, el que nos sacaste de Egipto. Y luego hicieron fiesta. ¿Creen que eso le agrada a Dios? No. ¿Cuántas veces tal vez hayamos visto en las fiestas que hacen a la Virgencita de tal o al niñito, supuestamente niñito, porque Jesucristo nació hace más de 2000 años, para tomar cuerpo humano, por supuesto, porque Jesucristo siempre existió. Exacto, fiestas paganas. Luego le hacen un homenaje y después una fiesta. Se emborrachan. ¿Creen que eso le gusta a Dios? No. Cuando Jesucristo fue invitado a las bodas de Caná y convirtió el agua en vino,
¿Acaso Dios estaba probando la borrachera? No. Lo que Dios estaba probando aquí era el matrimonio. Más no la borrachera, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Idólatra entrará en el reino de los cielos. Una imagen simple puede convertirse en un ídolo. En una ocasión vi que sacaban una imagen de una virgencita, no sé de qué, no sé de qué, pero era imagen de la Virgen. Y sacaban en procesión, no sé cómo. De pronto abría una vela, no sé cómo, se empieza a incendiar. Se agarra la ropa de aquella imagen y se empieza a quemar. Y allí empezaron allí las personas a llorar, a gritar. Estaba un señor vestido de terno, en el que se subió a aquella imagen y empieza a apagar así. Y de ahí con extintores apagaban. Y se veía como aquel señor, aquella persona de que estaba vestido de terno, lloraba. Pero lloraba como un niño. Y la gente también lloraba. ¿Qué significa eso? Su corazón, ¿dónde está? Hasta el punto de llorar. ¿Dónde está puesto su corazón? ¿Dónde está puesto nuestros corazones? Nuestro corazón tiene que estar puesto en Dios, en el único Dios verdadero, en el que nos creó con amor, en el que nos ama sin condición. Eso es lo que Dios pide. Que nuestro corazón no se vaya a desviar. Dios no quiere que seamos castigados. Esta desobediencia trae castigo. Y eso es lo que Dios quiere para sus hijos, que no seamos castigados. Por eso nos advierte. Por eso nos da ese mandamiento de no entregar nuestro corazón a imágenes hechas por manos de hombres que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, manos tienen y no palpan, pies tienen y no caminan, boca tienen y no hablan. Son incapaces de moverse, de defenderse ellos mismos y mucho menos a nosotros. El Dios, único Dios verdadero, no puede ser comparado con nada. Él es santo, santo, santo en todo el sentido de la palabra. A Él sea el honor y la gloria, la adoración, el respeto, todo. La alabanza a su nombre. Yo he llegado a sentir celos, a ser celosa cuando veo una imagen que empieza a tomar el lugar de Dios. Porque mi Dios me enseñó en su palabra que Él es mi creador, que Él es mi hacedor, que Él vela por mí, Él me cuida, Él me sustenta, Él me sostiene. Cuando mi pie quiere resbalar, Él me levanta. Y por eso, la única adoración y gloria es para mi Dios. Amén. Bendito sea el Señor.
Miremos bien donde nuestro corazoncito está puesto, donde nuestros corazones están puestos. Debemos examinarnos nosotros mismos. Y mirar en nuestro corazón si Dios está allí, si Dios ocupa el primer lugar en mi vida. ¿Es Dios quien ocupa el primer lugar dentro de mi corazón? ¿Es Dios lo más importante en mi vida? Él es mi Rey. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro amor. Pero Dios es tan lindo que nos da su palabra para conocerlo, para amarlo y seguirlo. Porque a Dios es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Bendito sea Dios. Y todo el honor, toda la gloria, toda la honra sea para nuestro único Dios verdadero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.